Hoy tenemos herramientas increíbles, súper prácticas para que tú aprendas a comprar bienes raíces con poco dinero. Hemos resumido de todos los 300 podcasts de los mejores episodios para que tú veas lo mejor de lo mejor, sintetizado para que tú hagas ajas que te pueden ayudar a lograr lo que todas esas personas han logrado. Este episodio está increíble. Bueno, aquí estoy en un lugar donde hay pájaros que me parecen fascinantes, por eso lo hice. Espero que disfrutes este episodio. Sin hablar inglés, sin tener papeles, sin tener contactos, con una educación mínima y sin dinero, sin experiencia. Empezó a los 60 años, casi como yo, con el trabajo de mesero o de ella limpiando casas, ganando el salario mínimo junto a ella con su pareja. A los 17 años comenzó este camino financiero y ya empezó una empresa increíble. Y nos cuenta cómo lo hizo sin un centavo y multiplicó su patrimonio por 20 veces en menos de 3 años. Y están creciendo en forma segura. ¿Cómo han hecho la diferencia con las mismas circunstancias que muchas personas dicen que no pueden hacer nada? Te encantará esta reflexión. Para mí es uno de los podcasts más inspiradores, de verdad. No te lo pierdas. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Davis. Hola, Giovanni, ¿en qué lugar estás tú hoy? La ciudad de Nueva York. Bueno, ¿hace cuánto vives en Estados Unidos? Ya tengo 20 años. ¿Estás soltera, casada? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 niños. Uno tiene 4, el otro tiene 10 y estoy soltera. Wow, son niños que todavía tienen bastante trabajo por delante, ¿ah? Sí, tengo mucho trabajo. Doña Ceci, buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Bueno, me siento muy contento con este podcast porque doña Ceci es una persona que yo admiro muchísimo porque he visto un cambio en su vida increíble. ¿Cuántos años tiene usted, doña Ceci? 60 años acabé de cumplir. Genial. Bueno, doña Ceci, ¿cómo nos conocimos los dos? A través de su cuñada. Yo Ajá. trabajo con su cuñada y en una avenida que ustedes tuvieron, pues nos conocimos. Yo empecé a escuchar su actitud y también mi maestra, que es su cuñada, porque ella es la que, como puedo decir, puede ser como esa guía que yo tengo al pie, que yo la escucho, pero en sus podcasts también yo los escucho y es cuando yo lo escucho a usted que dice que cualquiera puede conseguir lo que quiere y que cualquier necesitado puede estar dando algo barato y que lo cual yo puedo aprovechar para comprar. ¿Cómo está, don Juan? Me alegra verte de nuevo. Mi estimado Carlos, qué rico volverte a ver. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí feliz de estar contigo. ¿Cuántos años tienes tú, Juan? 32, Carlos. 32, increíble. ¿Que estás casado, estás soltero, tienes hijos? Felizmente casado, con 2 hijos de 6 y 4 años. Bueno, tu historia para mí es fascinante. Primero, te ha ido extraordinariamente bien para tu edad y además comenzaste prácticamente de cero. ¿De acuerdo? Así es. Hoy vamos a hablar de cómo pasaste de ser un empleado bancario a ser un urbanizador muy exitoso. Hola, Sanitero y Giancarlo, ¿cómo están? Muy bien. Bien, muy bien, gracias. Bueno, Sanitero, ¿en qué ciudad están ustedes? Nosotros estamos en la ciudad de Middletown, New York. Estamos como a 1 hora de la ciudad de New York. ¿Cuántos años tienes tú? 38. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 20, va a cumplir 21. Bueno, ¿qué hace tu esposo? Él trabaja en un restaurante, mesero. ¿Y tú qué haces? Yo estoy trabajando ahorita mismo limpiando casas. Liliana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, Liliana, cuéntanos, ¿cuántos hijos tienes tú? 2. Ah, perfecto. ¿De qué edades? 17 y 3 añitos. Bueno, jovencita, ¿no? Felicitaciones. Cuéntame un poco cómo empezaron con tu esposo el trabajo con finanzas. Cuando se casaron ustedes, ¿en qué estaban financieramente? ¿En qué estábamos financieramente? En nada. Yo tenía 17 años. Él tenía en ese momento 25 años. Nos fuimos a vivir a una habitación
que tenía únicamente pues derecho a cocina, el baño y ya. Bueno, y cuéntame, ¿qué hacías tú en ese momento y qué hacía tu esposo o tu pareja en ese momento? Yo estaba trabajando en casa de familia y mi esposo estaba trabajando en seguridad. ¿Y eso fue planificado o fue saliendo? Toda la vida he tenido una buena educación financiera, no sé de dónde la saqué, pero siempre he ahorrado y nunca he malgastado. Entonces, desde que empecé a trabajar a los 13 años, empecé lavando ropa de los familiares que trabajaban y cuando la ropa todavía se lavaba a mano. Entonces, me ganaba 40 pesos dominicanos y guardaba siempre 20. Ahí aprendí lo que era tener el dinerito junto para poder invertir en algo que yo quería. Tengo también de parte de mis padres que no han sido inversionistas para nada. Por el contrario, toda la vida siempre trabajando y viviendo del día a día porque mis padres siempre han sido muy independientes, o sea, no empleados, pero siempre tenían la visión de que yo tenía que tener un negocio. ¿Cuál era el negocio? Yo no lo sabía. Yo decía anteriormente que tenía que ser, aunque sea, un puesto de vender frutas, de vender naranjas, y algo tenía que ser mi propio negocio. Entonces, ya con respecto a la vida financiera, siempre he sido bien organizada. Siempre ahorro una gran parte de mis ingresos. Decidiendo ahorrar 50% de sus ingresos. Eso 50% desde mi niñez, siempre, perfecto. desde mis ingresos. Eso, bueno, escucha esto, si tú estás viendo este podcast, yo recuerdo un amigo que tiene más de 20 millones de dólares y él me dijo exactamente lo que me estás diciendo. Él empezó en un puerto en Milán moviendo bultos y él dice, mi fórmula para que sea rico es ahorra el 50%. Si tú te acostumbras a ahorrar el 50% de lo que ganas, y yo sé lo que la casa es, no se puede, es imposible porque yo vivo en Colombia, porque vivo en República, en cualquier lugar. Mentira. Fíjate, mentira, como la canción, pura mentira, ¿cierto? Con esa fórmula eres millonario. Listo, entonces tú descubriste eso temprano. A temprana edad. Otra cosa que yo descubrí también temprano, ya eso fue cuando me inicié en la universidad, tenía 17 años, y es que el tiempo de todas maneras pasa. De todas maneras el tiempo pasa. Todo va a depender de lo que tú hagas con tu tiempo. Y también con respecto a los ingresos, ok, ahora quizá tengo mejores ingresos, pero no siempre había sido así. Empecé aquí en los Estados Unidos trabajando en un supermercado de cajera, ganando el mínimo, y desde pequeña nunca me he visto sin dinero. Yo siempre he tenido dinero y siempre he sabido aprovechar oportunidades. Yo me voy un día cualquiera, a pesar de mi sueldo que me ganaba, cuando en ese tiempo yo me ganaba 25,000 pesos haciendo aseo en el apartamento de doña Viviana. Que en ese tiempo eran como $10. Eso, más o menos así. Me ganaba eso. Al día. Eso, era al día. Y tenía que pagar transporte. Y de eso pagaba transporte, de eso me ayudaba en la casa. Y fue ahí donde yo ya inicié, pues, mirando cómo es que dije, voy a poner en práctica. Y así que una vez yo salí, ya con esa plática, yo esta plata no me la voy a gastar, voy a buscar a ver dónde me voy a encontrar ese lote que don Carlos dice, o esa casa que don Carlos dice que yo la puedo encontrar y que puede haber un necesitado que me la va a dar barata. ¿Cómo empezaron ustedes a manejar las finanzas? En ese momento empezamos como que a pensar de que lo primero que uno organizarse es, toda la vida no me voy a vivir en el arriendo, pagando arriendo. Ya pues en ese momento teníamos el primer niño, entonces había que pensar en un hogar ya para 3 personas que no podíamos vivir en una habitación, pagando arriendo. Empezamos a hacer un ahorro. Entonces dividíamos como que el sueldo que nos entraba a nosotros, un sueldo era para pagar el arriendo y alimentación y servicios, todo lo que conllevaba un hogar. Y el segundo fue ahorrar el sueldo de la otra persona, completamente. Perfecto, y esa es una estrategia maravillosa, que es realmente asegurarse de vivir con el sueldo de uno de los dos.
Eso no es fácil porque, y más si ha sido un sueldo modesto, ¿de acuerdo? Es la estrategia que nos ha funcionado y nos seguirá funcionando mientras nos proyectemos a más cosas. Pero espérate un momentico. Tú tenías en ese momento 17 años, estabas embarazada. Es fácil en ese momento decir, bueno, pero en mi juventud tengo que ponerme una ropa bonita y tengo que prepararme para mi bebé y comprar cosas bonitas, que me imagino que tuviste todas esas tentaciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo hiciste o cuáles fueron los pensamientos que tú tuviste y que con tu pareja tuvieron para reforzar esa decisión de vivir con un solo sueldo? Es como uno pensar en que tiene que uno limitarse a ciertas cosas y eso fue lo que hicimos nosotros. Limitarnos a cosas que no creeríamos que eran como necesarias. Y como hicieron un presupuesto entre los dos, bueno, vamos a gastar en esto, en esto y en esto, y no más. ¿Sí? No más. Como, así como que lo demás no existe, aunque quieran No. y todo, vamos a poner esa plata acá y ahorrar, y entonces ahorraban un sueldo. Y además, increíble, esa decisión es espectacular porque se acostumbran desde el comienzo a vivir por debajo de lo que ganan. Entonces ustedes comienzan, aunque estás esperando el bebé, comienzas a ahorrar. Háblame de bienes raíces. ¿Cómo empezaste? Las bienes raíces las empecé de una manera súper sencilla. Llegué en el año 2002 a los Estados Unidos y vine a obtener la residencia en el año 2005. No la residencia, permiso de trabajo. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente consigo un buen trabajo porque ya me había preparado. Exactamente. Mientras no tenía papeles. O sea que para muchas personas que no tienen papeles, aprovechen el tiempo. Ese es mi consejo. ¿Y aprendiste inglés? Aprendí inglés, aprendí a manejar el computador. Inmediatamente conseguí el trabajo que todavía mantengo hoy. Ya tengo 15 años en la misma empresa. Es un trabajo de ventas, entonces inmediatamente me empezó a ir bien con las ventas, porque se me hizo fácil llegar al público en español y donde me estaba manejando muchas personas que necesitaban el servicio, pero no habían suficientes representantes de venta de seguro médico que hablaran español. Entonces me empezó a ir muy bien y de la manera que empecé fue en el año 2007, en donde hice la casa de mi madre. Ella estaba en una casita muy mal estado. En República Dominicana. En República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en el año 2011 le hice 2 apartamentitos encima de la casa de mi madre. Y están ahí estos apartamentitos. Eso no los conté en las propiedades que tengo. Solamente cuento las que están en los Estados Unidos. Porque es poquito, son $400 al mes que me entran y yo los dejo ahí para las vacaciones. O sea que mis vacaciones también están cubiertas. Genial. ¿Y le construiste la casa a tu mamá? Le construí la casa de mi mamá y encima de la casa de mi mamá e inmediatamente, ya unos cuantos años después, le construí 2 apartamentitos, de los cuales lo hice con la mentalidad de que mi mamá se mantuviera con ese dinero, que yo no tendría que mandar de mi bolsillo las remesas mensualmente, sino que ella recibe ese dinero de la renta para que de ahí se mantenga. Después de ahí me reuní con una tía que vivía ya por muchos años en los Estados Unidos y era prácticamente la tía rica. La tía rica de la familia, porque mi tía vivía bien, aparentemente, siempre ayudaba a los demás y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que después de reunirme con mi tía me entero realmente cómo ella lo hacía. Básicamente, ella era dueña de un solo edificio, aquí mismo en la ciudad de Nueva York. Y ese edificio tenía 16 apartamentos. Wow. Ella me enseñó mucho, inclusive me regaló mi primer libro con respecto a las bienes raíces y con respecto a lo que se llama multiplicar el ingreso. Y de ahí comenzó mi pasión. El universo me alineó con el papá de mis hijos, que también hacía bienes raíces y en un momento le fue muy bien. Y así fui construyendo poquito a poco. Mi primera casa aquí en los Estados Unidos la compré en el año 2015. Inicié con una casa de 2 familias, la cual no
viví en ella inmediatamente porque la idea era para que me diera ingresos. Fue así como yo me fui por el lado de Belisario, que ese fue mi primer lote que yo compré. Entonces yo iba por la calle y miré un lote que estaba como todo abandonado, como que nadie le ponía mano, lo que era como un basurero, era como un botadero de basura. Entonces yo pregunté a los vecinos cuánto vale el lote. Y dijeron, no es de fulano de tal, pero pues ni se meta ahí porque por eso no dan ni 5. Pero pues yo más sin embargo me acordaba de sus palabras, que uno debía aprovechar las oportunidades. Así que yo me fui, pregunté quién era el dueño, hablé con el dueño me dijo, si usted me da 9 millones, uno tras otro se lo vendo. Porque la verdad es que mi esposa ya no está, ella murió, me quedé solo, mis hijos ya no están aquí, y pues yo como que ya no tengo nada más, no tengo aspiraciones de nada, y quiero vender ese lote porque no tengo plata para construir. Yo no tenía esa plata, no tenía esa plata. Bueno, yo de una hablé con el señor y le dije a él pues que fuera de eso había que pagar las escrituras, que las escrituras valían 2 millones de pesos y que eso sí me correspondía a mí porque él no tenía un peso para hacer las escrituras, porque el lote estaba con protocolización, pero listo para sacar escrituras. Entonces yo en ese momento... O sea que, entonces, necesitaba el millón de pesos, tenía el millón de pesos. Tenía 1.500.000. Y él se lo daba en 9 millones. O sea que más o menos tenía el 10% del valor del lote. Y tenía que pagar además los 2 millones. Los 2 millones que eran para las escrituras. Bueno, entonces yo llegué y le dije al señor, pues yo cuento con 2 millones de pesos, que todavía ni los tenía en mis manos, pero pues ya en mi cabeza estaban esos 2 millones de pesos, porque dije, voy a trabajar y estos 500 los voy a conseguir de cualquier manera, pero pues los voy a conseguir. Y todavía le dije, no, ese lote no vale 9 millones, ese lote vale 7, y si usted quiere 7 le doy. Así, pero pues yo pensando, yo no tenía plata, pero yo ya le estaba ofreciendo 7 millones por el lote. Entonces él me dijo que sí, le dije, pero pues yo no tengo toda esa plata. En mis manos tengo 2 millones, usted verá qué hacemos, si me recibe estos 2 millones y colóqueme unas cotas, ¿cómo le voy a pagar? Le dije, yo estoy trabajando y si usted me coloca unas cotas, pues yo le empiezo a pagar. ¿Y de dónde sacaba el otro millón? Porque me dijo que tenía uno. Tenía 1.500.000 que me había pagado doña Viviana, era 1.500.000, millón y medio, y 500 que teníamos ahorrados con mi esposo. Entonces, con eso completamos los 2 millones. ¿Usted nunca había comprado nada? No. Hasta eso no, yo no había comprado, o sea, nunca me había ocurrido comprarme un lote ni comprar nada. Porque pensaba que usted no podía. Sí, que no podía. De pronto yo me compraba una vaca, eso sí yo la tenía en la casa, pero pues ya ponerme a comprar, y aquí en Cali, que todo es carísimo, pues para mí era muy difícil. Pero entonces ya nosotros, ya le dije a mi esposo, vea, mire, que pasa esto, pasa lo otro. Bueno, ahí el otro inconveniente, porque nosotros esperábamos que el gobierno le da un subsidio a mi esposo o me da el subsidio a mí, pero si nosotros aparecemos con una compra a nombre de nosotros, pues nosotros íbamos a perder ese beneficio. Entonces yo de una, no, pues compremos el lote y lo ponemos a nombre de mi sobrino. Listo, hicimos eso. El señor aceptó, nos recibió los 2 millones, me puso una cuota de 500 semanales, y yo decía, ¿de dónde los voy a sacar? Semanales. Ahí fue cuando yo empecé a conseguirme 3 trabajos. ¿Qué pasó? Yo con eso me empezó a salir que mi día me salía por 110. O sea que, entonces, una pregunta. Lo que quiere decir, que fue muy duro, es que usted se dio cuenta que usted podía ganar mucho más. Claro, que podía ganar mucho más y que me podían pagar. Lo cierto es que yo cuadré mis 500 semanales y empezamos a trabajar así. Ahora colocamos el lote a nombre de mi sobrino y cuando ya lo habíamos pagado... me hubiera preguntado, yo le hubiera dicho que no. Cuando fuimos ya con las escrituras y todo, él dijo que si quería nos entregaba el lote y si no, no, porque eso era de él, estaba a nombre de él legalmente. Wow. Pero gracias a Dios nos valimos de muchas cosas, nos ayudaron, nos tocó vender el lote. Sí, nos tocó vender el lote, pero bueno, ahí sí ya lo vendimos, porque nosotros lo compramos en 7 millones, porque el señor al final me lo dejó en 7. Me tocó ponerme a trabajar así como le digo, mi esposo me coloraba, entre los dos lo pagamos, nos tocó, bueno, pero entonces tuvimos una ganancia, lo vendimos en 18. O sea, lo compraron realmente 9 más 2, 7 más 9, más 2, 9 y lo vendieron al doble. ¿En cuánto tiempo? En 18. Eso fue como, no alcanzó a pasar un año, eso fue como a los 6 meses, porque nosotros fuimos, lo limpiamos bien bonito, lo cerramos con esa lona verde, bien, ya como se fuera a construir, hicimos un kiosquito como para vender empanadas, porque el lugar era muy bonito, se vendía todo, pero sino por el problema de mi sobrino nos tocó vender el lote, pero bueno, ya lo vendimos.
Y entonces ahí ya teníamos esa plática. Me llamaron que había un lote en Popayán que valía en 18 millones. Y nosotros inmediatamente ofrecimos 14 por él. Y ya, si se negociaba en 14 viajaba y si no, no viajaba. Sin verlo. Yo le dije que así sin verlo. O sea, yo estaba ya como ya volviéndome una dura. Una dura de que yo digo, pues yo solamente era con las medidas. Bueno, ella al final me llamó por la noche, me dijo que sí, que 14 millones me los dejaba y que viajara con la plata. Y yo todavía le dije, tengo la mitad. Se llevó a cabo el negocio, fue un éxito. El lote lo tenemos porque no lo hemos vendido. Bueno, gracias a Dios, ahí tenemos ese lote. Tenemos una entrada ya. Entonces, él buscaba una propiedad que era fácil de mercadear y en el que había ubicación, claro. Ubicación. Ubicación, exactamente. Que clave. Y en adelante, eso para mí fue mi ruta, ubicación. Y una de las cosas que hacen las personas, yo lo hice mucho tiempo, es, entonces llego y hago el negocio, firmo, amarro el contrato con una promesa, doy una cuota, doy las arras o como se llame, el escrow se llamará en Estados Unidos, y mientras los 30, 60 días, que eso lo hacen mucho, lo que llaman los wholesalers en Estados Unidos, ¿cierto? Y mientras eso, busco un comprador y el contrato que yo hago en Estados Unidos se llama asignable, ¿cierto? Que se puede traspasar a otra persona y paso el contrato a otra persona y me gano no sobre el valor de la propiedad, sino el valor de lo que se llama el escrow o esas arras mínimas. Y entonces uno diría, por ponerte un ejemplo, en un local de 1,000 pesos ponía 10 pesos o 100 pesos, el 10%, y lo vendía en 2,000. Entonces muchos dirían, pues multiplicó por 10 la inversión, pero además la inversión se la prestaba el banco. Entonces, ¿cuánto ponía el cero? Perfecto. Ahora, seguro que él no llegó ahí en un 5 minutos, ¿cierto? Que porque uno tiene que primero saber qué comprar, saber cómo comprar, saber a equivocarse. Tener los clientes como yo sé, porque yo te conozco, y que tú tienes ya tu estrategia de salida armada antes de firmar. O sea, porque es un negocio que es arriesgado. O sea, es un negocio absolutamente que no es para cualquiera, porque el banco te presta y tú vas a tener que pagar después los 900, y si tú no tienes un buen plan, los intereses te van a matar, más los costos de cierre, porque ahí ni siquiera hace cierre de escritura, ¿cierto? Ni siquiera hace... O sea, dependiendo mucho, podría ser, como tú lo decías, asegurándose con una promesa de que nos den un tiempo para nosotros revenderlo. Muchos lo aceptan, otros no. Tú me contaste que tu esposo ha sido mesero y está ahorita sacando los papeles, todavía está resolviendo su situación legal en Estados Unidos. Sí. Sin embargo, ¿ustedes cuántas propiedades tienen? Junto con mi esposo, ahorita mismo tenemos 4. Cuéntame cómo compraron la primera, porque la gente dice, bueno, pero es que yo no tengo plata porque soy mesero, porque yo limpio casas y además tú tienes 2 hijos más, ¿cierto? Son 3. Tengo 2 niñas, una de 6 años y la otra de 3 años. De 6 y 3. 7 y 3. Entonces cuéntanos cómo empezó la primera casa. Cuando éramos novios fue que empezó todo, pero en realidad él trabajaba con su papá porque en la primera ocasión que compró la primera propiedad él, yo le dije, si tienen dinero, ¿por qué no lo invierten en propiedades, en una casa? Porque ellos estaban pagando renta. Me hizo caso y así empezó a comprar una casa entre su papá y él. Pero ellos no tenían crédito. No, porque todo se hacía entre ellos dos de sus ahorros. Porque ellos no tenían papeles, entonces no podían conseguir crédito. Entonces era puro ahorro y comprando de contado. ¿Y tú ya tenías papeles? No, todavía no. Y sin embargo le dijo, compre casa, no importa, eso de los papeles no hay. Él me puso de pretexto eso, dice, no, pero que no tenemos papeles y que no sé qué, y dice, ¿cómo le vamos a hacer? Le digo, bueno, si en extremo caso de que haya problemas, pues la vendes, le digo. Entonces, ¿cómo manejaban ustedes el dinero para que teniendo 3 hijos, o 2, o uno en el primer momento y después las otras 2 niñas, pudieran, sin embargo, ahorrar de un trabajo de mesero y de un trabajo tuyo o en una fábrica o limpiando casas que son ingresos modestos
para poder comprar propiedades? Nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos con el dinero y siempre manejamos muy bien nuestros gastos. Tenemos como un balance para gastar cierta cantidad. Siempre buscamos las ofertas, siempre estamos viendo dónde ahorrar. Hay veces que hacemos nosotros los trabajos mismos para no pagar. Pero entonces, por ejemplo, ¿y el dinero, cada uno maneja su dinero o lo ponen junto? ¿Cómo hacen ustedes? Nosotros trabajamos y de lo que trabajamos, cada quien aguarda su dinero. Cuando nosotros trabajamos en equipo es otra cosa. Ahora con lo de las rentas, partes iguales, porque siempre ponemos partes iguales en la compra de algo. Pero siendo partes iguales, pero los ahorros que tienen es como si fueran de ambos o son independientes. Son independientes. Cada uno gasta en lo que quiere sus ahorros. Sí, sí. Entonces, aunque tienen sus ahorros diferentes, los gastos los deciden conjuntamente. Sí. ¿Y cuánto tienen ahora de ingresos pasivos? Como unos 2,600. ¿Cuánto pagan de hipoteca ahorita? No tenemos hipoteca de ninguna de las dos casas, de las 4. Pero ¿cómo ustedes con eso no tienen hipoteca? O sea, todas las casas están pagas totalmente. Sí. Todas. No, increíble. Siempre hemos tratado de hacer las cosas sin meternos en deuda. ¿Y qué hacen con ese dinero? ¿Cuál es el plan? El plan era tener una cantidad, digamos, manejable, asequible a un lote, que es lo primero que uno puede pensar, que es como lo más económico y no tan cerca a la ciudad, porque cerca a la ciudad, por lo general, los lotes son muy costosos. Entonces, era buscarlo fuera de la ciudad. ¿Y lo compraron a plazos o ahorraron para comprarlo contado? No, ahorrado a contado. El ahorro fue a contado. ¿Cuántos meses o cuánto tiempo les tomó el ahorro para comprar el lote? Digamos que un año. Y entonces en un año compraron su primer lote. El primer lote. Y mientras tanto seguían viviendo en esa habitación. En esa habitación. Compran el primer lote. ¿Qué ocurre? Volvimos a lo mismo. Paramos el transcurso de, yo creo que como 8 meses, un año, y volvimos a hacer en ese transcurso de tiempo otro ahorro. Y ya empezamos a construir en el lote, era tener bases y todo lo que implicaba de servicios, para que la caja de compensación me portara lo que me hacía falta para terminar de construir el primer apartamento. O sea que tú empezaste, la caja de compensación, para los que no viven en Colombia, es como una entidad que subsidia y ayuda a las personas, ¿cierto? Exactamente. Entonces lo que tú hiciste fue prepararte y buscar las ayudas que había, porque algunas personas ni siquiera buscan las ayudas. Estas cajas de compensación lo que hacen es ayudarlo, pero tiene que tener uno ya una base, el lote y todo lo que es de estructura. O sea que ellos ayudan a quien se ha ayudado. Exactamente. Hay una base y entonces tú vas y es como un subsidio del gobierno, ¿de acuerdo? Es un subsidio que da el gobierno. Yo no sé si no es el gobierno, pero es un subsidio, ¿de acuerdo? Que entonces te ayudan con eso. ¿Y con eso terminaron qué? Con ese subsidio terminamos de construir el primer apartamento, mientras que se estaba construyendo con esa plata que entraba de la caja de compensación. Nosotros seguíamos con nuestro ahorro para el tema de los acabados. Ese apartamento lo terminamos completamente. Lo que hicimos fue arrendarlo y sacamos un préstamo para construir el segundo piso. Ok, o sea que el primer piso lo construyeron sin deuda. Primero ahorrar la mitad de lo que se gana, mantener la disciplina, mantener los gastos, los primas y los ingresos extras van directamente al ahorro. Buscar las ayudas que hay. Una pregunta, no sé si te acuerdas, pero en la renta de ese apartamento, ¿qué porcentaje del sueldo de uno de ustedes era? O sea, en ese momento, por ejemplo, si ganaban $1,000,000 de pesos, ¿sí? El arriendo, ¿cuánto era? 500,000, la mitad. O sea que en ese momento ya tenían de ingreso pasivo la mitad de uno de los salarios de ustedes. Correcto. Increíble, felicitaciones. ¿Y ahí qué edad tenían? Como 21. Perfecto. Y ahí a los 21 años ya tenías
el 50% de ingreso pasivo de los ingresos de uno de ustedes dos solos. Espectacular. Bueno, sacaron un préstamo para el segundo apartamento. Sí. ¿A cuánto? ¿De hipoteca, a largo plazo, corto plazo? ¿Cómo? Nada, afortunadamente nosotros hemos estado rodeados de personas bonitas y nos han prestado la plata. Pero ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué. Credibilidad. Por eso, Exacto. crédito viene de credibilidad, de creer, del latín, creer. Y ustedes habían construido esa credibilidad. Entonces, ¿a cuánto tiempo consiguieron ese dinero? 8 meses. Impresionante. No, oye, no, te voy a diré a ti y a tu esposo que a ver si me ayudan a manejar mi plata. Impresionante. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Oye, impresionante, impresionante. Y entonces ahí con eso terminaron el segundo piso. Sí, con eso terminamos el segundo piso. Y una pregunta. ¿Y ustedes contrataban a alguien para construir o ustedes mismos hacían? O sea, en la parte de la labor, ¿cómo lo hicieron? Sí, nosotros contratamos una persona obviamente experta en el tema y para ahorrar costos, entonces mi esposo iba y le ayudaba, era como el ayudante que nos ahorraba cierta cantidad de plata. Genial, genial, espectacular. Y tú me comentaste que esos enchapes los compraron de segunda, que era material de buena calidad, pero con algunos defectos, con algunas Sí, que cosas. son muy mínimos, que son visibles, tendría que ser con lupa, tienen una rayita, un espicado, sí, cosas muy mínimas. Yo lo mismo con muchas de mis casas, ya lo hago menos porque no tengo tiempo, pero compraba los en Estados Unidos que hay que poner en nevera y estufa y en algunas partes microondas compramos de segunda, ¿cierto? Entonces, porque estaban en buena condición, gente que los cambiaba porque querían el nuevo y estaban en muy buenas condiciones y es que esa es una muy buena oportunidad para ahorrar dinero. Entonces terminaron el segundo, pero ustedes siguieron viviendo en la misma habitación. Seguíamos como en lo mismo, ya en este momento como que ya sacábamos un poquito más de los arriendos, porque arrendamos el segundo apartamento, entonces ya nos pasamos nosotros a un apartamento. Y el segundo apartamento, el primero valía 500,000, ¿y el segundo cuánto? 700. O sea que entre los dos apartamentos ya tenían un salario de uno. Lo de un salario, sí. Impresionante, oye, impresionante, te felicito, ¿verdad? Explícame un poquito ese concepto que me parece muy poderoso del tiempo pasa. Me refiero a que lo importante en la vida es lo que haces con tu tiempo. ¿Por qué? Porque muchas personas invierten el tiempo de diferente manera. Entonces, yo opino que lo que no podemos es perder el tiempo. Siempre hay que invertir tu tiempo. Para mí, el tiempo es una inversión que debemos hacer con él. ¿Qué podemos hacer con el tiempo? No puede pasar un año sin yo educarme en algo nuevo. Siempre me estoy educando en algo nuevo porque de lo contrario yo siento que perdí el tiempo. Desde que empecé a estudiar ha sido así. Para mí el tiempo es lo más valioso que tenemos, realmente. Entonces, con respecto al tiempo, soy muy cautelosa y siempre lo voy midiendo, ok, ¿qué voy a hacer en el próximo 3 meses? ¿Qué hice en los últimos 3 meses? Medir el tiempo es algo súper importante porque dependiendo de tu edad, dependiendo de tu nivel, puedes irlo aprovechando. Por ejemplo, cuando llegué a Estados Unidos no sabía inglés, no sabía computadora y era licenciada en farmacia. Entonces, ¿qué hice? Aproveché el tiempo que no tenía documentos para inscribirme en escuela de inglés gratuitamente, computadora gratuitamente, no tenía dinero, no tenía documentos, pude accesar, me informé, busqué información. Entonces aproveché ese tiempo, no me quedé lamentándome, ay, no tengo papeles, no voy a hacer nada, ay, no tengo dinero, tampoco voy a estudiar porque las escuelas son carísimas. Sí, yo sé que hay escuelas caras de inglés, pero me puse en una lista de espera, esperé como 6 meses para que me llamaran en una de esas escuelas gratis. Ahí estudié
mientras estaba en espera de mi residencia, no me quedé desperdiciando el tiempo. Estudié inglés, estudié computadora, estudié cosas que yo eventualmente pude utilizar inmediatamente recibí la residencia. A eso me refiero con el tiempo, que el tiempo hay que invertirlo en el momento adecuado en lo que tenemos de acceso. Entonces, por ejemplo, cuando digo que no me ha pasado un año sin que yo estudie algo, por ejemplo, después que pude obtener la residencia, estudié bienes raíces, saqué la licencia de bienes raíces, estudié un poquito de impuestos, cómo preparar impuestos. Soy notario público aquí del estado de Nueva York. Estudié para las licencias de seguro de vender seguro de vida y seguro de salud, porque he aprovechado mi tiempo. No simplemente, yo estudié farmacia, ya yo estudié, no me toca estudiar más nada. Es mi tiempo libre. Tengo que seguir estudiando. Y así fue como llegué a tu mentoría. Pero cuando tú dices estudié Excel, estudié técnicas de computadora, estudié real estate, eso es mientras trabajabas, ¿cierto? Eso no es como que claro. porque tú tenías que comer y vivir y todo eso, ¿cierto? Pues claro, eso era de 6 a 9. ¿Y qué hacías? ¿En qué estabas trabajando tú mientras tanto? Mientras esperabas los papeles. En un supermercado de cajera. Increíble. O sea, ahorita no es como, bueno, miren, estudien porque yo tenía todo el tiempo para estudiar todo esto y esperar 6 meses. No, era aprovechando tu tiempo para estar realmente capacitándote en vez de estar hablando tonterías con amigas o con amigos, estar realmente educándote en cosas que parecían que no estaban conectadas, ¿cierto? Cómo aprender inglés, cómo manejar una computadora, cómo aprender a manejar un Excel, todas esas, cómo ser agente de bienes raíces. Mira todo, como decía Steve Jobs, cuando yo comienzo a estudiar así, llega la vida y me une todos esos puntos y se vuelven fortalezas que yo quizás conceptualmente no entendía. Y ahora eso te ha hecho una empresaria exitosa porque tú tienes un negocio muy próspero. Entonces yo le quiero preguntar, ¿esto, la riqueza o la pobreza, depende de la plata o de la forma de pensar? De la forma de pensar. Es la actitud de la persona. Exacto. O sea, tomo mi actitud y es, bueno, yo voy a ahorrar. Porque a través del primer lotecito que compramos, eso nos dio para que nosotros podíamos ahorrar, que debíamos ahorrar al máximo, que debíamos vivir, o sea, empezamos a organizar. Bueno, decía mi esposo, apartaba lo del arrendo, decía, esto es lo del arrendo, esto es lo del mercado, y este mercado nos va a alcanzar para 15 días, porque somos 2, decía. Entonces, usted y yo, esto nos alcanza para 15 días. Y fuera de eso, en la casa donde nosotros vivimos, tenemos un apartamentico siempre grandecito y tiene una habitación independiente abajo. Entonces nosotros rentamos esa habitación. Prácticamente donde vivimos nosotros no pagamos el arrendo porque con lo que rentamos, con eso pagamos el arrendo. Entonces nosotros podríamos decir que vivimos gratis. ¿Qué fue lo que usted cambió en la dinámica, en la organización de su familia que le ha ayudado a esto? El cambio en que los dos con mi esposo nos organizamos. Que con mi hijo, pues fue, bueno, listo, usted va a ayudar, se va a organizar también. Porque lo que pasa era que prácticamente nosotros nos habíamos enfocado en la familia, que el uno tenía una necesidad. Entonces, ve a tía que me pasa esto, y entonces nosotros, listo, tenga. Nosotros decidimos que ya esos cuentos de que la familia acá, y no con eso no quiere decir que no los estemos ayudando, porque si hay una necesidad y miramos que esa necesidad es urgente, nosotros les colaboramos a ellos. Pero entonces ya hay como esa meta de todos querer trabajar juntos. Así fue. ¿Y ahora es más fácil la vida de la familia? Claro, es más fácil. Entonces, ¿cuál fue el cambio? Listo, entras, empiezas a ver a los empresarios, empiezas a ver a este señor, ¿y qué cambiaste de actitud para, o sea, qué fue lo que empezó? Listo, voy a decir, a raíz de eso y desde ese día, Carlos, es muy difícil que pase una semana sin que yo mire todos los portales de venta de inmuebles en Colombia y ahora estoy intentando en Estados Unidos. Aun cuando no tenía la plata, yo empezaba a mirar opciones y empezaba a ver negocios parecidos. Yo sabía cuánto compraba y cómo vendía. Pues yo no tenía la plata, pero empecé a mirar eso y así fue cuando arranqué con los apartamentos. Y los apartamentos fue un negocio espectacular. Yo compraba un apartamento y al mes lo vendía, pero yo no tenía plata. Entonces, como yo no tenía crédito en los bancos, lo que yo hacía era buscar amigos que pusieran plata. Yo no ponía plata y yo me ganaba el 20% de la utilidad y repartía la utilidad.
Y en el mira, 2015 hice 10 apartamentos así. increíble. Pero yo quiero insistir acá, porque yo creo que si tú estás viendo esto, escucha lo que está diciendo Juan. No es que él empezó a hacer eso, sino empezó a mirar los apartamentos y las propiedades para aprender. 3 años. Y practicar 3 años mirando y haciendo ejercicios. Y entonces empecé a hacer el ejercicio y empezar a generar un criterio. Y siguieron con el ahorro. ¿Y cuál fue el próximo paso? Seguimos ahorrando, con proyecto para comprar otra vivienda. Aparte de ese ahorro, reunimos liquidaciones, vuelve lo mismo, liquidaciones, primas, el regalo de la tía, de la abuela. Sí. Todo. Todo. Venga para acá que esto lo vamos a ahorrar. Y compramos un carrito y seguimos con el ahorro. Pero fíjense cómo ustedes, aunque ahorraban en la medida en que realmente iban progresando, se iban permitiendo mejoras en la calidad de vida, ¿cierto? O sea, no solamente el ahorro, sino mejoras, pero lo hacían de una forma segura y muy pensada. Sí, además de que si queríamos algo más, mi esposo tiene la oportunidad de que en la semana descansa 2, 3 días. Entonces, él se consigue cosas extras para hacer. Hoy, para cerrar, dile a esa mujer que tiene hijos, que es madre soltera, que siente que la dejaron, que es que este sinvergüenza no me ayuda, ¿sí? A que no le pase como a mi mamá, mi tía, que le decía, qué suerte tiene que la dejó su marido, ¿cierto? Sí. Entonces, pero ¿qué le dirías a esa señora que siente que no tiene opciones, que siente que no tiene posibilidades, que siente que todo es tan difícil porque no tiene papeles, porque no tiene educación, porque no tiene plata? El tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? Es lo más importante. ¿Qué estás haciendo con el tiempo desde que te levantas o de que abres los ojos hasta que los cierras? ¿Estás simplemente yendo a un trabajo de 9 a 5 y llegando a encender el televisor? ¿O cuando llegas abres un libro o te vas a la computadora o en el mismo celular y buscas clase de inglés gratis, clase de computadora gratis? Lo que haces con tu tiempo es lo más importante. Exacto. Fíjate, por ejemplo, quien ve este podcast que no vale nada, ¿cierto? Está encontrando una lección con unos pasos concretos para conseguir un trabajo que te pueda dar decenas de miles de dólares de ingresos. Impresionante. Y eso no cuesta sino tiempo. En vez de estar bien, no más. Dígame, doña Ceci, ¿qué le diría usted a una persona que ahorita dice, ay, es que yo no tengo plata, ay, es que mi vida ha sido muy duro, ay, es que yo ni tengo en dónde caerme muerto? Pues yo le diría que inicie ahorrando. Primeramente, que crea en sí mismo, que crea de lo que es capaz de hacer. Porque cuando uno cree en uno mismo y uno siente que uno sí es capaz de surgir, que sí es capaz de hacer las cosas, no importa la edad, no importa la hora que sea, pero que crea en sí misma, y si es un hombre en sí mismo, que sienta que sí tiene ese valor, que puede hacerlo y que esto no es para escogidos, sino para aquel que desee crecer, aquel que quiera lanzarse y decir yo puedo, que se llene de esa seguridad, que yo sí puedo. Que la reconozca. Sí, porque... que reconozca. Tenemos que reconocer que nosotros somos capaces, exacto, que nosotros podemos, así sea como le digo, toda la vida yo he trabajado en una casa de familia y vean la tremenda bendición que hemos recibido. He podido conseguir el apoyo de mi esposo, el apoyo de mis hijos, el apoyo de mi familia. Bueno, yo tengo dos preguntas. Pues, entonces, primero, ¿cuál sería para alguien que quiere hacer eso, que dice, ay, qué idea tan buena, qué le aconsejarías para que lo haga bien? Primero, pensar en grande, Carlos. Los proyectos pequeños, pues son márgenes pequeños. Al final del día, los inconvenientes los vas a tener en los dos lados. Una máquina se va en un proyecto grande o en uno pequeño. Y el éxito de esto y de cualquier negocio es comercial, Carlos. Y
pensar en grande y tener la convicción de que se va a salir adelante y por supuesto planear, ¿no? Antes de ejecutar un proyecto. Asegurarse de que los papeles estén en regla, todo lo que O sea, debería saber. tú hablaste de primero asesorarte con un arquitecto, con un ingeniero, crear tu equipo comercial o tener el concepto y la claridad de eso, asegurarte de hacer bien las cosas legalmente para que no te metas en un problema legal de vender sin licencia o que después tu credibilidad se maltrate, ¿de acuerdo? Es como mirarlo con una seriedad y con una visión de darle lo mejor al cliente, de darle, sí, que si le ofreciste una piscina de golpe le das 2, con eso vas creando sorpresas y vas creando buen nombre. Bueno, cuéntame, ¿qué le dirías a esa señora que está diciendo, yo de dónde saco? Si yo me quedé con un hijo siendo madre soltera y mi esposo tiene un trabajo modesto y yo no tengo tiempo de trabajar porque tengo 2 hijas pequeñas, ¿qué le dirías a esa persona? Pues que no se ponga ella misma trabas, que no se limite, porque todo se puede, aunque estés sola, aunque seas madre soltera, no te tiene que limitar nada, porque para todo siempre va a existir una salida. Cuando uno busca, cuando uno quiere hacer las cosas, yo creo que ahí está lo importante. Cuando yo estaba sola tuve muchos gastos, entonces yo busqué la solución. Dije, bueno, yo voy a pagar, vivía yo en la ciudad de Nueva York, la renta era carísima. Tenía yo que pagar la renta de un apartamento porque me había quedado yo sola, que era en ese tiempo eran de 1,200 la renta que yo estaba pagando. Entonces yo dije, bueno, tengo que buscar la forma de cómo voy a pagar esta renta, porque yo sola no voy a poder. Entonces yo renté la sala, yo renté mi cuarto, yo con unas amigas, y en el tiempo que yo lo tuve que mandar a México a él unos 3 años cuando estaba chiquito con mi mamá. Yo tenía que trabajar todo el día, llegaba y no lo veía, entonces decidí mejor que estuviera con mi mamá un tiempo mientras yo ahorraba para poder tenerlo y él crecía un poquito. Y yo me dediqué a trabajar igual los 7 días, muchas horas, y renté la sala, renté en el cuarto que yo vivía como con 4 muchachas. Entonces terminaba yo pagando 150 de renta. Entonces ahí yo empecé a ver que yo podía ahorrar más. Y así fue como yo empecé a ahorrar y ahorrar. Yo te quiero preguntar, ¿qué le dirías a esa persona que no tiene nada, trabaja y no progresa? Organización, uno organizando sus gastos y medir lo que uno puede gastar y lo que no debería hacer. Pura organización económica, no derroches. Proyectarse a que uno puede hacerlo, desde que se programe uno puede hacer muchas cosas. Podemos estar viendo todo el mundo como se está acabando, tanta gente que está mal, tanta gente que está pasando dificultades, que siento por eso. Pero también cuando veo todas esas personas, digo, ¿cómo estás manejando tu tiempo? ¿Cómo estás manejando tu dinero? ¿Cómo tus elecciones han sido la causa de la situación en la que estás? Y cómo esas mismas posibilidades de elegir pueden ser el poder de salir adelante como tú quieres. Ese es el objetivo de mi trabajo. Realmente esa es mi misión. Y mi misión es mostrar a las personas que no tienen que vivir como viví yo, angustiado hasta los 60 años, casi igual nos tocó, ¿cierto? Por plata, por todo. Porque con un pequeño cambio, que es cambiar un pensamiento y decidir, como nos dijo doña Ceci, creer en ti. Creer en ti, no es trabajar como burro, no es suficiente, eso no sirve. Es importante trabajar, pero es decidir que tú vas a salir de ahí, que tú te puedes dejar ayudar, que en tu medio hay recursos y hay ayuda si tú tienes la apertura y tienes la disposición y la determinación de hacer
lo que tú tienes que hacer por ti y por tu familia. Mira lo que tú puedes hacer, todas las oportunidades que tienes y te abres a buscar las nuevas oportunidades que están ahí al alcance. Comienza buscando propiedades, comienza aprendiendo, oye los podcasts, ensaya. Mira que la limitación es la mayoría está aquí. Todo el mundo tiene dificultades, todo el mundo tiene desafíos, todo el mundo tiene problemas, confusión, miedo, inseguridades, desafíos financieros, con relaciones económicos. Pero lo único que te ayudará es decidir que tú puedes hacer la diferencia. Y fíjate hoy cómo Liliana nos ha dado paso por paso la fórmula, el modelo, que es de una u otra manera lo que todos hemos aplicado para salir. Cuando hemos salido de las dificultades financieras y creado la libertad financiera, y lo que tú puedes hacer exactamente es el mismo modelo: gastar menos de lo que gano, ahorrar, los ingresos extras van al ahorro, empezar a construir y buscar el apoyo, ya buscar el apoyo de los subsidios, ya buscar el apoyo de los préstamos, mantener el foco, subir un poquitico el nivel de vida en la medida en que los ingresos suben sustancialmente y repetir el mismo patrón. No hay necesidad de meterse en negocios, en otros negocios que seguramente la gente les va a pedir, ay, hagamos eso. No, se mantienen exactamente repitiendo el mismo modelo. Cualquier persona puede hacer eso, realmente. Desafortunadamente, solo el 3% de las personas lo hacen porque no tienen educación financiera, no porque no quieran, no porque no trabajen duro, sino porque no hacen lo correcto. Es hacer las cosas de una manera distinta. Bueno, ¿cómo te pareció este podcast? De verdad, el equipo de edición hizo un trabajo espectacular para ti, porque recuerda, tú puedes crecer. El problema no es de plata, el problema no es de crédito, porque tú cuando has querido, has logrado lo que has querido y lo has alcanzado. No ha sido fácil. De un momento para otro, no conozco la fórmula, pero se puede hacer, y lo mejor, tú lo puedes hacer, porque recuerda, lo único que te aleja de lograr lo que quieres es un pensamiento que no es cierto. Te invito, si es tu momento, a que veas nuestros productos, el libro, los programas que ofrecemos, si es tu momento para dar un paso más profundo para lograr lo que tú quieres. Bueno, pon tus comentarios sobre este video y qué aprendiste y para qué te sirvió. Y no te pierdas nuestro próximo video. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis.